Y él que pela aquí la barbería, ¿dónde que está? Y entonces, mi hermano, Monstruo. saludos, ¿cómo va todo? ¿Cómo va todo? ¿Todo bajo ¿Cómo te control? sientes? Todo Pero yo bajo te veo en control, algunos sitios a ti. Yo te veo en televisión a ti. no televisión, pero usted me está confundiendo con el Ah, tipo ok. de estrella en decadencia que parece. Me parece haberte visto en Y televisión estrella tarde en la noche. Un muchacho que hacía estrella en decadencia, nos parecemos y Me luce, me luce. me confunde con él a Me veces. eres conocido. Creo Ve que acá, vale, pero tú eres el del 9 Pinal, el del programa en la noche. el de en serio. Bueno, ese programa. En serio duró 9 años todos los días a las 12 de la noche. Oye, pero tú eres A un las guerrero. 12 de la Tú noche. eres un guerrero, mi hermano. A las 12 de la noche. 12 de la noche. ¿Por quién me levanto yo a las 12 de la noche de cabregar con televisión? Pero vea. Aquí la programación la cerraban a las 11, porque después venía Domingo Bautista con la super revista, y después Roberto Salcedo y Juan TH, y cuando yo fui a donde Don Popi Bermúdez, me dijo, no, aquí tú no cabes. ¿Por qué? Porque nosotros cerramos a las 12. Nosotros queremos darte una oportunidad, y yo le pregunté, tuve esa... Y le dije, Don Popi, ¿y a las 12 de la noche qué usted tiene? Me dijo, no te va a ver nadie. Ya a las 12 que no hay nada. ¿Qué hay ahí para que usted me ayude con Y eso? él me dijo, papi, no, pero ahí no te va a ver nadie, mi hijo. Y entonces yo después volví al otro día y me encontré con Quirós en el pasillo. Y yo le dije, dígale que yo quiero ver a Don Popi. Tremendo periodista, Quiroz. Y Popi me dijo, pues ya yo lo vi a él ayer. Y lo esperé en el ascensor y saliendo Don Popi, yo le dije, yo fui la persona de ayer. Y me dijo, ven el jueves, qué sé yo, el martes, el jueves. Y yo fui. Y me dijo, a las 12 de la noche va a empezar con un periodo de prueba. Y entraron dos anuncios. Luisín Mejía. ¿Qué pasa? Luisín Mejía y Nandy Riva me mandaron a la semana. Yo comencé a la semana, ¿verdad? Y ya yo tenía 2 semanas. Pero tú eras medio caliente en la noche. Porque yo supe de ese programa un día que estoy oyendo a este muchacho de los deportes, que habla mucho, que es muy inteligente. O el de la Z. Mendoza dijo un día, este muchacho de la noche. Y yo puse el programa y yo, pero este señor Sí, sí. es medio bocadura también, es duro. No, era lo que ocurre era que en ese tiempo, estamos hablando de ya 17, 20 años atrás. 20 años atrás. Recuérdate que la televisión cerraba a las 11 de la noche. Y además, la audiencia era enorme en el Color Visión, era enorme, sigue siendo. Pero en ese tiempo estaban muchas estrellas de la televisión dominicana, el béisbol, muchas personas de las que están acá en backstage, estaban allí, Sí, ya eran figuras. Deportes en la cumbre. Deportes en la cumbre. Cortaban esos juegos y la gente, mira, pero en ese tiempo uno cogía lo que le daba porque es que no había tecnología como ahora. Exactamente, pero entonces Color Visión era, o sigue siendo un monstruo de audiencia. Entonces me colocaron, cometieron el error de cometerme a las 12 de la noche y duré 9 años allí. Y entonces, bueno, fue allá a los 15 días, recibí una llamada de Nandy Rivas, oye, fue de Luisín Mejía, pasa por aquí, 2 comerciales, Texaco y Bancrédito. De una vez. A los 15 días. Óyeme. A los 15 días, y entonces yo era un estudiante universitario y con dificultad, como cualquier estudiante universitario. Entonces, tuve la suerte de juntarme con Frank Krawinkel y con Juan José Rodríguez y con mucha gente de la televisión que me dijo, es por aquí. Te dieron tu orientación. Frank me dijo, es por aquí. Frank Krawinkel me dijo, ve por aquí. Y Juan José me explicó cómo era que funcionaba. Prende aquí, baja aquí, sube esto. Y así comenzó esa etapa hermosísima de mi vida. Entonces lo tuyo es política, tú no ves deporte, tú no... No, yo he sido deportista toda mi vida. ¿Cómo así? Bueno, que yo comencé en HIJB en 88.5, 88. En la emisora por allá. En Deportes al Día con José Rodríguez. Espérate. Estaba Claudio García Lee, Ah, pero un cerebro. Claudio García Lee. Entonces allí... eso era una ligadura ahí. ¿Qué tú hacías en ese grupo ahí metido? Él tenía un programa, él tenía un concurso de preguntas difíciles con Ah, Claudio sí, García ¿verdad? Lee de los años 20, 30, 40, de los años del béisbol de 30 y 40. Entonces ellos hicieron algunas preguntas y cada pregunta que ellos hacían yo la respondía. Espérate. Y un día él me dijo, pasa por aquí. Pero te ayudaba tu familia, tu abuelo, tu papá, me imagino, alguien ahí que sabía de deporte. ¿O eras tú que buscabas esa información? Al lado de mi casa vivía Wilfredo Fernández, un ex lanzador del béisbol olímpico dominicano, Sí, de la selección amateur. nacional, que él recolectaba de las revistas de Ring y Sport Illustrated. Ah, pero espérate. Entonces él tenía de Ring, Sport Illustrated y yo
me la Hay embotellaban. cronistas que agarraron la Sporting News y eso 15 años después de estar en la crónica. Exacto. Wilfredo, como viajaba a Nueva York, era una selección nacional muy destacado. Entonces yo los rebotes de él. Y además yo le cargaba los spikes a él para ir a verlo a lanzar, para que me permitieran entrar a los Wow. partidos de la UAS y de la Que policía. en ese tiempo el universitario eso era buenísimo, ese AA que se jugaba Se aquí. llenaba el estadio Quisqueya, se llenaba el estadio, No, pero ¿cómo? el Grand Stand se llenaba. ¿En ese tiempo? Bueno, Félix Fermín era el campo corto del equipo de los Meteoros. Wow. Denio González era el segunda base de la Fuerza Aérea. O sea, había muchos jugadores que jugaron en Grandes Ligas que eran de ese béisbol, cuando no jugaban en México y cuando no, como Bernardo Tatis, cuando no, el padre, Sí. cuando no jugaba en México y así. Entonces yo en realidad soy un deportista. ¿Por qué ¿Y surgí? en la pelota local, Aguilucho, eres tú? No, yo soy liceísta. Pero Pero, ¿cómo pero liceísta? me gusta el béisbol. Me gusta el béisbol. Por ejemplo, soy aguilucho, pero voy a ver mucho a las Estrellas Orientales, a San Pedro, a los Toros del Este. Yo pienso que los Toros del Este, con la expansión, revolucionó el tema de la ampliación de la calidad del béisbol dominicano. No, pues los gigantes llegaron en el 96 Ya eso es otra y cosa. metieron a San Francisco. Sí, pero ya tenían a Stanley Javier, ya tenían Capital, ya tenían San Francisco de Macorís. No era lo mismo que los los Toros del Toros Este. cuando llegaron. No, los Toros cuando llegaron en la expansión era un equipo de la Romana. Sin embargo, ya pocos años Esta después, gente de cuando San firmaron el Cristóbal. acuerdo con los Dodgers y con Ávila, Ay, yo me entonces acuerdo. ellos trajeron un outfield, un center field, que me hice amigo de él, que jugó en Gran Major League con los Dodgers, el que fue jugador valioso esa temporada. Hollandsworth. Hollandsworth. Vino con ellos. Me vino hice amigo. Sean Hopar, vino Sean con Hopar, Paul Conelco, vino con ese Paul grupo. Conelco, el tercera base. Tú eres este hombre cronista deportivo. Pues, ¿cómo no? ¿Y qué hacen estos tipos hablando? Uno que yo pongo en la radio ahí abriendo el juego. ¿Cómo que se llaman? Hablando muchísimas cosas. Ya tienes que ponerte en la Yo radio. no hubiese yo no hubiese podido desarrollarme en los medios de comunicación si yo no hubiese tenido la ¿Y experiencia. por qué te fuiste para la política? Hacer una política crítica, una comunicación así tan directa. ¿Por Porque qué? me involucré en el movimiento olímpico. Entonces, no en el COD, en el movimiento de asociaciones, federaciones. Ah, no, que eso es Entonces yo caliente. empecé a hacer transmisiones de baloncesto femenino. Eso es caliente ahí. Empecé a espérate. hacer transmisiones de voleibol femenino. ¿Cómo se llama el canal que está en la Luperón que comenzó y salió? Super Canal Caribe. Entonces, Super Canal Caribe. entonces yo fui a hablar con el dueño de eso. ¿Cómo que se llama? El que era ministro de Turismo. En ese tiempo yo estaba en mi casa viendo ¿Ah? televisión, todavía. Hablé con Fran Jorge y Fran Jorge yo le dije, mira, hay un buen filete, aparte del béisbol, que es el tema de voleibol, cuando eso no eran mundialistas. Oye, eso, señores. Cuando eso no era mundialista, y le dije del baloncesto, y cuando eso no había jugadores. Que no había cultura aquí de nada de eso. Ah, bueno, la gente de deporte, Marlboro y esas cosas nos transmitía los Pero grandes Tomás eventos. lo hizo Tomás Troncoso. Tomás Troncoso, Fue que inició Velo. con 7 horas en el canal 7. Y ya luego Fran con Brugal, perdón con el anuncio, entonces, ¿cómo se llamaba eso? Lo de Eliseo Alba llegó después. como- Eliseo, un visionario, conjuntamente con, ay caramba, el que comenzó con Eliseo, a ver, comentando fútbol, que lo hacía ahí, fútbol americano, que lo hacía aquí en Telecable Nacional. Entonces, si eso no hubiese ocurrido, entonces yo no hubiese aprendido edición, luces, cámara. Espérate. Y entonces me fui. O sea que tú sabes edición, sabes bregar con las luces. Todo, Te todo. maquillas tú mismo. Todo, no me maquillo. Por el tema de compituita. Sí. Está bien. Sí. Vamos a hacer una pausita, regresamos en breve. Interesante esto, no se muevan.